Para finalizar el tema de los adjectives, vamos a estudiar los comparative and superlative, o sea, los comparativos y los superlativos. En esta parte aprenderemos a cómo convertir aquellos adjetivos a comparativos y superlativos. Por la parte de los comparativos, como su nombre dice, lo que va a hacer es comparar dos cosas en función al adjetivo. Por ejemplo, the dog is faster than the elephant. Eso significa el perro es más veloz que el elefante. Por otro lado, cuando empleemos los superlativos, será para indicar que algo es más o menos en función de un adjetivo. Por ejemplo, the horse is the fastest. Esto quiere decir el caballo es el más veloz. Tenemos más ejemplos. The horse is bigger than the dog. Aquí diremos el caballo es más grande que el perro. Luego vemos la oración the elephant is the heaviest. Entre estos tres está diciendo que el elefante es el más pesado. Y el último dice, the dog is more energetic than the elephant. O sea, el perro es más energético que el elefante. Ya vimos los ejemplos y cuándo utilizarlos. Ahora aprenderemos a cómo crearlos. Por esta parte tendremos a las reglas. Por aquí tendremos al adjective, o sea, los adjetivos. Luego la forma en que vamos a crear para utilizarlos en comparative. Y por aquí en superlative. Cuando tengamos un adjetivo que tenga solo una sílaba, por ejemplo fast o young, en la parte del comparativo tendremos que agregarle una ER al final de la palabra. Así que tendríamos faster y younger, o sea, más rápido que o más joven que. Luego, por la parte del superlativo, tendremos que agregarle una EST. Asimismo, antes del adjetivo, tendremos que usar el artículo the. Así que diríamos the fastest y the youngest. Eso significa el más rápido y el más joven. Esta es la forma en que seguiremos cuando hallemos un adjetivo de una sola sílaba. La palabra fast ya la vimos en este ejemplo. Vemos al faster, o sea, de la forma comparativa. Aquí tenemos que recalcar que siempre tendremos que usar la palabra than. Esto significa the dog is faster. Hasta aquí, esto en español es el perro es más rápido. Ahora, para compararlo con la siguiente palabra, que vendría a ser the elephant, tendremos que poner than. Eso significa que, simplemente para comparar una cosa con otra. Así que the dog is faster than the elephant significa el perro es más rápido que el elefante. Por la parte del superlativo, simplemente tendremos que añadirle el artículo the antes de aquella palabra y le añadimos el est. Como vemos aquí, the horse is the fastest. Eso significa el caballo es el más rápido. La siguiente regla nos dice, cuando encontremos una sílaba que termina en e, por ejemplo, nice o strange, simplemente tendremos que añadirle una R cuando hablemos en comparativo, es decir, nicer o stranger. Mientras que cuando hallemos en superlativo le tendremos que agregarle, ya sabemos, antes nuestro artículo the, y a la palabra simplemente tendremos que añadirle una ST. Ya no habrá necesidad de agregarle una E porque el adjetivo ya termina con E. Por lo tanto, aquí sería the nicest y aquí the strangest. Nice vendría a significar agradable, bueno, bonito, dependiendo del contexto. Aquí ya sabríamos que tendría que ser más bueno o bonito que algo, usando siempre aquí el than, que va a ser para comparar, y aquí vendría a ser the nicest, o sea, el más bonito, el más agradable. Y por la parte de acá abajo, strange significa raro o extraño. Stranger vendría a ser más raro o extraño que algo, siempre utilizando than. Y aquí, the strangest vendría a significar el más raro. La siguiente regla nos dice, cuando tengamos un adjetivo que sea de una sílaba, que ésta comience con una consonante, luego encontremos una vocal y finalicemos con una consonante, como en el caso de big, que es grande, y hot, que es caliente, por la parte del comparative lo que haremos es poner dos veces esa última consonante y añadir una ER al final. Por ejemplo, bigger. Eso sería más grande. Y por la parte del hot tendríamos que decir hotter, o sea, más caliente. Luego, por la parte del superlative, lo que haremos es, en vez de añadirle una ER, vamos a añadirle una EST. Y siempre tendremos que poner nuestro artículo the. Entonces diríamos the biggest, que significa el más grande, y the hottest, que significa el más caliente. La siguiente regla nos dice que cuando encontremos un adjetivo que tenga dos sílabas, y en este caso acabe con una Y, como en el ejemplo de happy, que significa feliz,
y por la parte del crazy, que significa loco, lo que haremos en la parte del comparative es quitarle aquella Y y añadirle una IER. Entonces, en este caso sería happier, lo que significa más feliz. Y por la parte de crazy tendríamos que decir crazier, o sea, más loco. Mientras que por la parte del superlative lo que tendremos que hacer es lo mismo, quitar aquella Y y esta vez añadirle una IEST, siempre con nuestro artículo antes de aquella palabra. Entonces, en vez de happy tendríamos que decir the happiest. Esto quiere decir el más feliz. Y en vez de crazy tendríamos que decir the craziest, lo cual significaría en español el más loco. Seguimos hacia abajo y veremos que cuando encontremos un adjetivo que tenga dos o más sílabas, como en el ejemplo de famous, que significa famoso, o beautiful, que significa hermoso, lo que tendremos que hacer por el lado del comparative es añadirle la palabra more antes de nuestro adjetivo. En este caso sería more famous, que significa más famoso, y por la parte de abajo sería more beautiful, lo cual significaría más hermoso. Por el lado del superlative, lo que tendremos que hacer es añadirle the most y luego continuaríamos con nuestro adjetivo sin añadirle ni quitarle ninguna letra. En este caso sería the most famous, que significa el más famoso, y por abajo sería the most beautiful, lo cual significa el más hermoso. Para finalizar tenemos un par de excepciones. Cuando encontramos el adjetivo good, que significa bueno, o bad, que significa malo, en estos casos lo tomaremos malo y bueno para realizar algo. En la parte del comparative tendremos que cambiar la palabra de good a better. Better significa mejor. Y luego de bad hacia worse, ya que worse significa peor. Entonces, si usamos estas palabras en el ejemplo que tenemos acá, diríamos the dog is better o the dog is worse than the elephant. La primera significaría el perro es mejor que el elefante y la segunda sería el perro es peor que el elefante. Ya tendríamos que ver cuál es el contexto y estaríamos diciendo es mejor o peor haciendo alguna actividad. Luego por la parte del superlative lo que haremos es poner la palabra best y lo acompañaremos con su artículo the. Entonces en vez de good tendríamos que decir the best. Eso significa el mejor haciendo algo. O por la parte de bad tendríamos que reemplazarlo con la palabra de the worst, es decir, el peor haciendo algo. Por ejemplo, podríamos decir the horse is the best. Eso significaría el caballo es el mejor. O por la parte del worst podríamos decir the horse is the worst, lo cual significaría el caballo es el peor. A continuación tenemos estos ejemplos. Aquí dice she is taller than her brother. Eso significa ella es más alta que su hermano. En la parte del medio encontramos a la oración Our world is smaller than the sun. Eso significa nuestro mundo es más pequeño que el sol. Y finalmente encontramos a Natalie's grades are better than mine. Eso significa las notas de Natalie son mejores que las mías. En esta hoja encontramos tres ejercicios. La primera dice That wasn't the. Allí tendremos que usar ya sea el comparative o el superlative del adjetivo scary. Movie I've ever seen. ¿Cuál de los dos pondrías aquí? Muy bien, tendríamos que usar el superlative ya que no estamos haciendo una comparación entre dos o más objetos, solo estamos hablando de una cosa. En este caso diríamos That wasn't the scariest movie I've ever seen. Eso significa esa no fue la película más aterradora que alguna vez haya visto. En el medio dice Tommy drives espacio, aquí tendremos que ver si usamos nuestro comparative o nuestro superlative del adjetivo bad. Luego continúa then he's dead. ¿Cuál de los dos pondrías aquí sabiendo que está comparando a Tommy con su papá? Muy bien, sería Tommy drives worse than his dad. Aquí está haciendo la comparación y está diciendo Tommy maneja peor que su papá. Estamos haciendo como una comparación entre Tommy y su papá. En la tercera también vemos una comparación. Aquí dice English is, espacio, nuestro adjetivo será easy, then Chinese. ¿Qué sería lo correcto aquí? Muy bien, sería English is easier than Chinese. Aquí está haciendo la comparación entre el inglés y el chino. Aquí dice el inglés es más fácil que el chino.